Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en la 15ª sesión de nuestra materia de medios masivos de comunicación. Es la 15ª y última sesión. Ok, y vamos a entrar de lleno a una parte importante que tiene que ver con la manera en que yo me voy a comunicar con mis clientes. Esta clase la he llamado argumentos de venta. ¿Por qué? Porque es en realidad la carnita, es la manera en que yo voy a aprovechar una estrategia en medios masivos de comunicación. Hemos tenido muchos ejemplos de muchas campañas de comunicación que se gastan muchísimo dinero y al final del día no comunican nada o no generan el resultado que nosotros queríamos o que nosotros esperábamos. Por eso es que nosotros, si vamos ya a decidir lo que ya hemos platicado mucho, ¿no? Si vamos a decidir invertir en un medio masivo de comunicación, cosa que no es nada barata, cosa que no es nada sencilla, cosa que además de todo va a ser perdurable y trascendente a través de un tiempo, poco o mucho tiempo, pero va a ser perdurable y trascendente a través de algún tiempo. Bueno, pues nosotros tendríamos que decir algo consistente. Tenemos que hacerle llegar a nuestros clientes un mensaje asertivo, algo que se quede con ellos. Y eso tiene que ver muchísimo con dos cosas importantes: la forma y el medio, y el fondo. En realidad nosotros, a través del fondo, es que vamos a determinar el medio y la forma, el mensaje que quiero llevar, cómo lo voy a llevar y cómo lo voy a diseñar, cómo lo voy a determinar. Esta parte entonces, que se llama argumentos de venta, lo voy a determinar y lo voy a definir como una mezcla de dramatización de la realidad, que ahorita vamos a ver qué es eso, creatividad y argumentos persuasivos en un mensaje concreto, profundo, sólido y efectivo. Un mensaje concreto, que diga lo que queremos que diga. Profundo, que me genere un eco mental, que no nada más me sirva, que no nada más me sirva para generar un buen impacto, sino un impacto perdurable. Sólido, asertivo, efectivo. ¿Ok? Estructuración de la comunicación también, la forma adecuada para ser percibidos e interpretados como queremos. Dentro de esta parte de argumentos de venta, nosotros tenemos una parte inicial, una parte fundamental, que yo se las voy a poner en esta diapositiva y quisiera a ustedes que la interpretaran y que la leyeran. En lo que yo ¿qué nos dice esta diapositiva? Nos dice que los argumentos de venta tendrían que ser diferenciadores, propositivos y no reactivos. Ya hemos hablado suficiente y cuando hablamos en las condiciones, en esta parte de las condiciones del mercado, nos referimos mucho a que yo no tengo que reaccionar a la competencia, tengo que proponer algo nuevo, tengo que diferenciarme. Entonces estos argumentos de venta evidentemente tienen que ir completamente separados a lo que la competencia haga. Que resalten el valor de la marca, los beneficios del producto, sin hacer guerra frontal, insisto. Es mucho más trascendente, es mucho más importante que yo me dedique a hablar de mi marca y no a hablar de lo que la competencia está dejando de hacer. En tercer orden de ideas vienen esta necesidad de ser innovadores. Innovadores a través de un vocero, a través de un mensaje mucho más asertivo, un mensaje crudo pudiera ser, a través de colores, de escenografías, de algún eslogan, etcétera, etcétera. El chiste es sorprender, ¿no? Que es el siguiente punto. Sorpresivo y sorprendente.
Después, estos argumentos de venta tendrían que generar la capacidad de conseguir atención y vender satisfacción, experiencia y valor agregado. Finalmente, nuestros argumentos de venta tienen que ser claros. No por ser innovador, no por querer ser sorprendente, no por querer ser demasiado revolucionario, pierda yo la claridad y pierda yo todos estos ejercicios que hemos recomendado anteriormente y que tienen que ver con hablar el idioma de mi cliente. Tienen que ser claros, tienen que ser legibles y tienen que ser en el contexto y en el calor en el que mi cliente está acostumbrado a moverse. Para empezar, entonces, tenemos esta parte de la creatividad profesional. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es un proceso instruido que tiene un fin específico. No es una serie de características que me dan sensibilidad para poder expresar mi capacidad artística y comunicacional. Eso es una creatividad artística. Pero nosotros somos profesionales. Nuestra creatividad tiene que ser una creatividad profesional. Esa creatividad profesional, entonces, tendría que ser un proceso que vaya instruido. ¿Por qué me refiero a que este proceso tendría que ser instruido? Porque tiene que cumplir con un paso a paso, porque tiene que cumplir con una metodología ordenada donde yo entiendo al mercado, entiendo a mi cliente, entiendo mi competencia, etcétera, etcétera, y entonces voy siguiendo la metodología que me va a llevar a ser creativo pero funcional, creativo pero profesional. ¿Dónde se genera algo nuevo? Evidentemente, algo sorprendente, algo innovador y sobre todo algo apropiado. Y a veces, por ser creativos, dejamos de ser propios en la manera de comunicarnos gráficamente, propios en la manera de comunicarnos verbalmente, propios en escoger a los personajes adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer y para desarrollar una creatividad profesional asertiva, yo tengo que partir del centro de ser apropiado, o sea, que voy a ser bien percibido, o sea, que voy a ser bien leído, que voy a ser bien comprendido y sobre todo bien aceptado. Para la creatividad profesional, nosotros tenemos que tomar en cuenta, primero, que sí, los creativos son muy bien pagados, pero los creativos que ofrecen dinero a cambio de sus ideas. ¿Cómo es eso de ofrecer dinero? Que yo ofrezco rentabilidad. Que una vez que yo sea creativo, y si yo vengo a ser un creativo a esta agencia, voy a generar mayores ventas, mayor aceptación, mejor posicionamiento, etcétera, etcétera, de esta marca. No nada más voy a ser una persona que tiene muchas ideas y que entonces tiene una capacidad enorme artística. Para ser creativos tenemos que entender que el campo laboral, y sobre todo en el área de mercadotecnia, de comercialización, de ventas, etcétera, etcétera, se nos exigen resultados. Tú tienes que pensar si tu idea, además de ser creativa, sería rentable. Y entonces esos resultados se tendrían que traducir en dinero, utilidades, imagen y reputación, percepción, que la gente me vea de mejor manera, que mis clientes me quieran comprar, que ahora ya esté desplazando alguna competencia, etcétera, etcétera, y adeptos, votos, convicción, información. Esos son los resultados que se espera de una campaña estratégica en medios masivos de comunicación. La publicidad al final del día, y yo quiero que se queden y que pongan mucha atención en esa frase, la publicidad es para vender, no para contar bonitas historias. Y para vender hay que ser creativos, pero creativos funcionales, insisto. ¿Ok? La creatividad profesional, y nosotros entendiendo que eventualmente vamos a tener que desarrollar estas capacidades creativas, vamos a entender que no somos artistas, no somos diseñadores, no somos comunicólogos, no somos
redactores ni correctores de estilo y tampoco somos literarios o letristas. Nosotros somos mercadólogos. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar siempre y perseguir en todo momento es la efectividad y la asertividad de mis mensajes, la rentabilidad, el diseño adecuado, el lugar adecuado, el público adecuado. Somos satisfactores de necesidades y creadores de experiencias, creadores de sueños. Eso tiene que ver con no somos artistas. Tomando en cuenta 3 puntos: la esencia, ¿qué es mi producto? ¿Qué vendo? Esencialmente, ¿qué satisfago? El objetivo, el medio, ¿no? ¿Por dónde me estoy comunicando? Me estoy comunicando por la televisión, por el radio, por impresos. Y las necesidades y capacidades de la audiencia, que ahí vamos a entrar mucho en la parte de la forma. Y esa parte de la forma tiene que ver con cómo me voy a comunicar con él. ¿Qué cosas voy a usar yo para comunicarme con la audiencia? Una idea no basta con ser creativa. Una idea tiene que ser funcional. Actualizarnos y saber qué es lo que está haciendo la competencia y tener una buen parámetro de comparación con la competencia. Un buen parámetro, ¿para qué? Para no hacer lo que la competencia está haciendo. Un buen parámetro de la percepción y las expectativas del cliente para saber qué es lo que está buscando. Un buen parámetro de todas estas cosas que he dicho hasta cansarme. Entonces, tienen que ver con actualizarnos. ¿Para qué? Para no hacer algo obsoleto. Y sobre todo también para no hacer algo que vaya demasiado adelante. Finalmente, y para concluir esta parte de la creatividad profesional en esta serie de consejos que he estado desarrollando, es esta frase que dice: no existe una idea pequeña, existen estrategias ineficaces. El siguiente punto nos habla de una dramatización de la realidad. ¿Qué es dramatización de la realidad? ¿Cómo se dramatiza la realidad? La realidad es... La dramatización de la realidad es la manera en la que yo voy a estructurar, es la manera en la que yo voy a redactar, es la manera en que yo voy a comunicarme a través de la palabra y de las imágenes. Es la manera en la que yo voy a hacerle llegar a mi cliente mi mensaje, por el idioma y por los signos y los símbolos. ¿Cómo se dramatiza una realidad? Una realidad debe entenderse y tiene que encontrar esta primer característica que se llama retórica. La retórica es la manera en que yo voy a redactar a través del idioma lo que estoy diciendo. Y para eso yo tengo que generar y tengo que entender, primero, la eficacia del lenguaje, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver con faltas de ortografía en un anuncio de espectacular, con no saber conjugar, con que si yo tengo un eslogan en inglés, ese eslogan tenga una buena redacción y una buena coherencia en la frase que estoy dando. La retórica es el arte de decir y de comunicar bien las cosas. No hablar como Yoda, ¿no? El de Star Wars. La retórica también tiene que cumplir como esta característica de persuadir, de conmover, de convencer. La retórica es mi habilidad para que yo pueda contar buenas historias, que es una necesidad mínima para los comunicólogos y es una necesidad para los mercadólogos, es un deber para los mercadólogos. Un mercadólogo que no sabe contar historias no es un mercadólogo. Para esto yo tendría que generar y tendría que escoger qué figura retórica voy a usar. Una figura retórica puede ser un lenguaje expresivo. Ven, cómprame y date cuenta que en mi tienda no vas a encontrar mejores precios en todo el mercado, toda la industria.
Eso es algo expresivo. Te estoy diciendo específicamente qué te estoy ofreciendo. Y el lenguaje figurado es algo que finge, que destaca, que aparenta. Y entonces no te tendría eventualmente que decir nada, pero entra una persona a una de mis tiendas, ve el ticket y dice, wow, baratísimo. Esa es un lenguaje figurado. Es la otra figura retórica. ¿Qué necesito? ¿Cómo me va a entender mejor la gente? Pues quién sabe, dependiendo de cuál sea el segmento, de cuál sea el producto, etcétera, etcétera. Tú puedes escoger una de esas dos. No las dos, escoge una de las dos, porque entonces así vas afinando la mirilla de tu efectividad comunicacional. Por otro lado, después de escoger la manera en que me voy a comunicar, la retórica, también voy a escoger las imágenes y cómo voy a administrar las imágenes. Para eso tendremos que entender qué es un signo y qué es un símbolo. Un símbolo es una figura que me lleva a una idea. Y un signo es un concepto. Léase, yo veo en la calle un anuncio que dice así. ¿Y qué significa no estacionarse? ¿Esto qué será? ¿Un signo o un símbolo? Bueno, pues eso es un símbolo. Eso es un símbolo que significa no estacionarse. El signo tendría que ser una imagen y un concepto alrededor de algo que queremos representar. Y entonces yo tendría que poner en simbología un coche, otro coche, una y que diga no. ¿Ok? Recapitulando. ¿Cómo dramatizamos la realidad? Primero escogemos el idioma y después escogemos la cantidad de signos y símbolos que vamos a utilizar en nuestra comunicación. ¿Cuáles son los requisitos para dramatizar la realidad de la mejor manera? Y entendiendo, y aquí quisiera también detenerme un poco para definir la dramatización de la realidad. La dramatización de la realidad no significa mentir. Significa expresar una realidad que yo concibo a través de el lenguaje y a través de los símbolos. ¿Cuáles son los requisitos de la dramatización de la realidad? Primero, planeación. ¿De dónde viene esa planeación? De todos los pasos anteriores para llegar a dramatizar la realidad. Entender al mensaje, el segmento, el cliente, la competencia, la industria, etcétera, etcétera. Después, la claridad. Yo tengo que ser muy claro, y ya hemos hablado de este punto. Claridad para comunicar. No le llenes de ideas, no le llenes de imágenes, no le llenes de figuras. Sé claro. Es mejor un pelo rojo que 20 naranjas, ¿no? Y en México decimos que más vale una colorada que 100 descoloridas. Propiedad. Usa el idioma, y sobre todo en el español, que es un idioma tan rico, tan completo y tan fácil de usar cuando sabemos usarlo. Usa la palabra exacta, que traduzca fielmente el pensamiento. Palabra exacta, no palabra bonita, no palabra dominguera, palabra exacta. Abundancia. Pues tú tienes que desarrollar una cantidad de vocabulario y de sintaxis y de redacción que provoquen que la gente entienda que además de buen publicista, o además de buen mercadólogo, o además de buen comunicador, o además de una buena marca, sabes hablar. Vigor expresivo. Vigor expresivo es
comunica energéticamente tus ideas. Incluso hay alguna campaña publicitaria de una funeraria que comunica expresivamente y vigorosamente sus ideas. Pero es una agencia funeraria. ¿Cómo? Pues sí, no tendríamos que bajar nuestra energía para comunicar lo que queramos comunicar. Es decir, mucho punch, mucha fuerza en cada una de nuestras comunicaciones. Corrección y pureza. Las palabras y construcciones sintácticas deben ser propias de la lengua, en cualquier lengua en la que se hable. ¿Qué tenemos que elegir? Tenemos que elegir una palabra exacta contra muchas palabras. En lugar de decir, mis productos tienen la mayor fortaleza y los mejores ingredientes, además de todo están multivitaminados y cuentan con filtros de seguridad y de sanidad para que cuando tu hijo se coma una concha, pues va a comer un gran producto. No me marees. Nada más dime, estas conchas son las de mayor calidad en el mercado. Tan tan, escoges una palabra contra muchas palabras. Palabras por su significado, no por cómo suenan o cómo se ven. Y de repente nos vamos mucho a esta parte de se oye bonito o se va a ver bien bonito en la campaña, pero no necesariamente eso está alineado con nuestro ID de marca, con nuestro mensaje identitario, con nuestro vocero, con nuestro eslogan, con nuestra esencia del producto. Usar signos de interrogación. De ortografía, perdón. Signos de ortografía. Usa los puntos, el punto y coma. Abre, si estás hablando en español, abre las preguntas con un signo de interrogación. Si estás expresando algo vigorosamente, abre con signos de admiración. Y ciérralos también. Hay que aprender a usar los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque además de todo pueden cambiar el objetivo y el sintaxis y pueden cambiar la interpretación de una frase. Pensar y adecuar para hablarle al público objetivo. De repente, cuando estamos dramatizando la realidad, tendemos a elevar demasiado nuestro intelecto y se nos olvida que la gente que está del otro lado de la publicidad es gente que necesita ideas prácticas y rápidas, pero entenderlas. Entonces, no metamos demasiadas terminologías, demasiadas palabras redundantes, demasiadas rebuscadas, etcétera, etcétera. Seamos lo más propios y adecuados hacia el público objetivo. ¿Cómo se estructura una realidad dramatizada? Título, introducción, cuerpo, cierre, conclusión. Y eso, si nosotros lo llevamos a los diferentes medios de comunicación, lo podemos generar de la misma manera. Si nosotros estamos hablando de un storyboard, entonces en nuestro storyboard tendríamos que poner, pues lo primero que tiene que aparecer aquí es un título, ¿no? ¿Te ves? Como quieres que te vean, etcétera. Ok, primero llamo la atención, un título. Después voy explicando a través de monitos, a través de acciones, a través de diferentes significados y voy desarrollando la idea. Después viene todo el cuerpo y finalmente viene una conclusión. Bueno, pues yo tengo mi solución. Si lo vemos en un comercial de radio, bueno, pues tiene la misma estructura. Si lo vemos en un gráfico, y analicen la publicidad que ven por ahí. Hay una gran pregunta, un problema, una solución y finalmente incluso hasta ponen la página de internet.
De eso se trata, de que nuestra realidad dramatizada tenga y cumpla con este camino, ¿no? Título, introducción, cuerpo, cierre o conclusión. Siguiendo con esta parte de la dramatización de la realidad, entonces tengo que encontrar las maneras de hablar. ¿Cómo hablar? ¿Cómo le tendría yo que hablar a mi cliente? ¿Cómo le tendría que hablar yo a mi espectador? Bueno, pues hay diferentes maneras de hacerlo. Primero, estas personas narrativas de cómo hablar y cómo comunicar. ¿Qué significa si yo hablo en tercera persona? En tercera persona, bueno, y ustedes sería parte de su tarea investigar cómo son las redacciones de tercera, segunda y primera persona. En tercera persona, ¿qué comunico y qué significa que yo hable en tercera persona? Un control excesivo, una omnisapiencia y ponerme encima de todos, ¿no? En primera persona sería algo protagonista, vívido y emotivo. En segunda persona te estaría mandando. Ejemplos. En primera persona, bueno, pues yo tomé este producto y a mí me quitó todos mis padeceres de migraña. Tú sabes si los coges o no. Segunda persona, yo vi cómo esta persona se tomó este medicamento para el dolor de cabeza y le funcionó. Y en tercera persona, ¿de verdad quieres quitarte el dolor de cabeza? Usa este producto ya. Déjate de buscar por otros lugares. ¿Cómo le hablas de tú o de usted? Pues también depende mucho de la personificación de marca, de la planeación estratégica, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que evitar? Evitar repetir vocablos y en lugar de eso yo quisiera que usara sinónimos. Sinónimos rebuscados, sinónimos demasiado producidos, demasiado forzados. Cuando hay un momento donde yo tengo que usar sinónimos rebuscados, el consejo es cambia toda la frase. Palabras gastadas, palabras comunes, lugares comunes, flojera mercadológica, que es queremos ser los número uno, o somos la mejor empresa en algo, o etcétera, etcétera. Eso ya no le sirve de nada a nuestro cliente y a nuestro espectador. Y verbos comodines como la nueva generación, como la efectividad, o verbos, perdón, concretar, vender, todas esas cosas que son verbos comodines y lugares comunes. Para esto y también para aprovechar y administrar adecuadamente esta parte de la administración de nuestros medios masivos de comunicación, nosotros tenemos una propuesta que tiene muchísimos años. Esta propuesta la diseñaron dos teóricos en el mundo del discurso y en el mundo de la comunicación política. Ellos dos se llaman Alan von Monroe y Douglas Ehringer. Estas dos personas se dedican primero a estudiar y después a generar todo un contexto bajo el que tendrían que generarse los discursos políticos. Pero este mecanismo y esta secuencia motivadora ha sido estudiada por publicistas y ha sido desarrollada por los mismos al grado de que hoy día tendría que ser un mandamiento en algún mensaje de televisión, en algún mensaje de radio, etcétera, etcétera, que es seguir una secuencia y un orden para que nosotros podamos aprovechar de la mejor manera este medio masivo de comunicación. Y esto está compuesto de 5 pasos básicos. Primero, algo que llame la atención. Después, yo evidencio algo que haga evidenciar que yo conozco tu necesidad y que yo sé qué es lo que tú esperas. Después, ofrecerte un satisfactor a esa necesidad. Después,
provocar que tú visualices el resultado después de haber utilizado este producto o este servicio. Y finalmente, invitarte a una acción. Esta secuencia se puede mover en diferentes lugares. Nosotros, y les voy a poner un ejemplo básico. Si yo quisiera diseñar un comercial para que, híjole, no sé, para que a la gente se le quiten las alergias. Entonces, la manera, insisto, esto ha sido esto es un ejemplo, la manera en que yo le tendría que llamar la atención a mis clientes, entonces sería: ¿quieres dejar de estornudar? Ah, caray, pues ya con eso ya algo me llamas, ¿no? Ok, yo sé que tú sufres mucho con la contaminación, que no puedes estar cerca de los animales, que hay productos que provocan que se te inflame la garganta o que no puedas respirar. Yo sé que además de todo has estado sufriendo con diferentes productos que te llevan de un lugar a otro y etcétera, ¿no? Con eso ya estoy haciéndole evidente a mi cliente que lo conozco. Estoy haciéndole evidente a mi cliente que conozco sus necesidades. Y además de todo le estoy diciendo, por ejemplo, y además la única manera para quitarte todos los síntomas es con productos carísimos. Pues no te preocupes, y entonces ya entraríamos al tercer punto, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con la satisfacción. No te preocupes. El laboratorio fulanito de tal acaba de generar un medicamento que te va a quitar todo eso y además a un precio muy bajo. Y entonces ahí viene la satisfacción. Este producto está generado con una serie de sales producidas en los laboratorios de más alta tecnología y calidad, y entonces eso nos ha llevado a tener un producto consistente y barato, alcanzable hacia ti. Con eso ya estoy evidenciando el satisfactor. Paso siguiente sería visualización. ¿Te imaginas entonces poder tener un perrito? ¿Te imaginas dejar de estornudar y de sentirte mormado y de sentirte ajetreado por todas estas alergias? Con eso ya estoy generando una visualización y finalmente viene a la acción. Entonces te invito a que vayas a la farmacia fulanita de tal, o a que marques determinado número, o a que te acerques a cualquier farmacia y compres nuestro producto. Yo te ofrezco entonces una solución garantizada. Y con eso estamos cerrando esta parte motivadora y general en el mundo discursivo. Nosotros tenemos que aprender a contar ideas, a contar historias, a llevar mensajes y a convencer a la gente de que nosotros somos justo el producto que ellos necesitaban. Puntos clave para evitar manipular, porque ahí en esta parte de la persuasión y los argumentos de venta viene algo importante. Hay una gran diferencia entre persuadir y manipular. Persuadir tiene que ver con que yo tenga que convencer a través de verdad. Persuadir tiene que ver con que yo cuento con una serie de conocimientos y preparación que me llevan a ti a convencerte de una idea que yo tengo arraigada. Que yo además de que la tengo arraigada, la tengo estudiada. Que tengo ciencia que valida cada uno de mis dichos. Manipular es suponer que tú me estás dando toda la verdad. Y que además de todo yo soy meritorio a que me atribuyas toda esa misma verdad. Persuadir tiene que ver con llevarte las pruebas tangibles y las pruebas fehacientes de lo que yo estoy diciendo. Persuadir tiene que ver con la verdad verdadera, verdad imputable, inimputable, verdad que no se puede cuestionar. Por ejemplo, y lo voy a llevar a un punto político. Este punto político es, todos conocemos a algún
algún candidato o ex candidato político que decía, bueno, pues lo que mis encuestas dicen es que yo voy ganando en las elecciones. Por eso es que me van a hacer un fraude. Pues eso es manipulación, porque nunca nos dijo cuáles eran esas encuestas, dónde estaban, quién las había levantado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es manipulación. Persuasión es decir, a ver, esta agencia y esta otra, bueno, pues dicen que yo soy la persona que está liderando estas elecciones. Eso es persuadir. Manipular es asumir. Manipular es mentir. Manipular, además de todo, tiene que ver con lograr objetivos que solamente van a beneficiar a una parte de este trato. Léase, manipular no tiene nunca un resultado ganar-ganar. Manipular es un resultado egoísta que nada más me lleva a que una de las dos partes gane y la otra pierda. ¿Por qué? Por haber sido manipulado. Es una parte dolosa, ventajosa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que persuadir. ¿Cómo tengo y cuáles consejos yo tendría para ustedes para evitar manipular y centrarme más en esta parte de la persuasión? Primero, y sobre todo en los medios masivos de comunicación, en publicidad. Lo primero es evitar una evidencia falsa. No digas que levantaste estudios. No digas que la persona que está hablando es un doctor. Si no es, no mientas. Evidencia falsa. Después, argumentación sin apoyo. No te compares ni generes conclusiones sin antes haber estudiado esa parte. No argumentes sin tener una verdad científica y comprobable. Presentarte como experto cuando no se es, eso lo hemos visto muchísimo en publicidad, porque de repente vemos que alguien dice, no, pues, soy un médico experto en odontología, y entonces hasta su número de cédula lo ponen, y al día siguiente sale anunciando papel de baño, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te evidencias como un experto si no lo eres? ¿Cómo te evidencias o cómo escoges a una persona pública, famosa, que nada más por estar de moda, ya tendría yo que asumir que es la persona que más sabe de limpieza para el hogar o de aceites para cocinar? Y entonces ahí podríamos tener a un maestro de yoga vendiéndonos aceite para cocinar. Pues yo la verdad es que no lo creo. No es un experto, no es un nutriólogo, no es nadie. Es alguien que está, no es nadie en ese mundo de la nutrición, ¿no? No es alguien que está capacitado para recomendarme el mejor aceite para cocinar. Apelaciones a la emoción que no se sustentan por razones. Y entonces yo nada más te digo, no, tú vas a ganar, vas a ver. Y entonces ahí es como cuando éramos adolescentes y yo te amo y te voy a amar toda mi vida, pero pues no hay ninguna razón, no hay ningún sustento que apoye y que vaya a una parte visionaria. Omitir o distorsionar los efectos negativos de una recomendación. Ah, bueno, pues entonces si te tomas más de 3 pastillas, puedes tener efectos negativos. ¿Cuáles son esos efectos negativos? O sea, desde que te dé diarrea hasta que te dé epilepsia o hasta que te mueras, ¿no? Entonces, no omitas algún resultado que tus productos puedan tener o algún riesgo que tu cliente pueda generar. Polarizar los asuntos o situaciones. Bueno, si tú te tomas producto para bajar de peso, todos tus problemas se van a acabar. No es cierto. O sea, se van a acabar tus problemas de peso, a lo mejor, pero no se va a acabar tu problema financiero, sentimental, económico, de vida profesional, etcétera. No generalices, no polarices. No le ofrezcas al cliente, y esto ya lo hemos visto un poquito, no le ofrezcas al cliente la satisfacción a todos sus problemas. Ofrécele al cliente un momento de sueño y una solución a un problema, uno a la vez. Tú eres bueno haciendo una cosa, no todas. Fingir certeza en situaciones de alta complejidad. No, yo estoy seguro que toda la gente que se ponga este producto para curar las uñas va a estar totalmente curado. No, pues quién sabe, no sabemos
si hay nuevos padeceres. No sabemos qué tan profundos son los padeceres de la gente en sus uñas. No finja certeza. Y recomendar algo en lo que realmente no se crea. Y entonces, si tú vas a escoger un vocero que va a recomendar tu producto, mínimo lo tuvo que haber probado. ¿Por qué? Porque es súper riesgoso que nosotros le demos a nuestros clientes una recomendación sin antes darles un sustento y una prueba fehaciente. Con eso terminamos entonces esta materia, con eso terminamos este curso de los medios masivos de comunicación, vistos no desde la perspectiva comunicacional, sino de la perspectiva mercadológica, que en este caso es lo que a ustedes les corresponde. Ustedes que se están formando para ser mercadólogos tendrían que generar una serie de parámetros y de pensamientos para saber escoger al publicista, a la agencia, el medio más adecuado y cumplir todo un proceso ordenado que cumple con diferentes fases, una fase analítica, una fase de diseño, una fase de producción, una fase de lanzamiento y finalmente una fase de evaluación. Y esa fase de evaluación tiene que ver con cómo voy a evaluar toda mi campaña, cómo voy a evaluar cada uno de los medios masivos de comunicación. Toda mi campaña se puede evaluar a través de dos cosas: si yo vendo más o si el cliente entendió mi mensaje. Y cada uno de los medios de comunicación se pueden evaluar por separado. Si la gente me vio o me encontró o me referencia porque me encontró en algún medio masivo de comunicación. No, pues yo te vi en la tele, a mí me dieron un volante, yo te escuché en el radio, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En dónde? Y también por el número por ejemplo, la televisión se evalúa a través del rating, y el rating es qué tanta gente estaba viendo la televisión cuando pasó mi comercial. Cuánta gente pasa enfrente del espectacular. Y esa gente y esa calidad de gente es la calidad de gente que yo quisiera que me comprara, sí o no. Y entonces así se va evaluando cada uno de los medios masivos de comunicación. Cuánta gente llamó por teléfono o compró mi producto porque le dieron un volante, cuánta gente llegó por una promoción, cuánta gente llegó por una invitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos medios masivos de comunicación tiene una manera diferente de evaluarse. Si nosotros cumplimos esta metodología, que es al final del día lo que nosotros aprendemos en las universidades, una serie de metodologías para que nosotros podamos replicar esa metodología en cualquier industria, en cualquier producto, en cualquier persona. De eso se trata entonces nuestro papel como mercadólogos para determinar el uso o no de los medios de comunicación. De eso se trata entonces, y ese es el papel del mercadólogo. Escoger primero quién lo va a decir, la agencia de publicidad, cómo lo va a decir y a través de qué medio lo va a hacer. Yo espero que haya sido consistente toda esta materia. Estoy a sus órdenes. Eventualmente, bueno, pues, mis datos estarán a su disposición y les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho las 15 clases. Mi nombre es Sergio Juárez y eventualmente nos veremos en alguna otra materia. Muchas gracias.